Llegó el día de conocer la declaratoria del Consejo Nacional Electoral en los niveles selectivos de diputados y corporaciones. Sin embargo, en las últimas horas, las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López denunciaron que persiste el boicot para evitar que este paso ocurra. El documento precisa que el CNE no tiene atribuciones para realizar directamente el escrutinio especial ni para delegar dicha función en terceros, limitando su responsabilidad únicamente al apoyo logístico y técnico. A su vez, denuncia acciones que han realizado escrutadores que están fuera de la ley. Además, las consejeras señalaron la responsabilidad de los partidos políticos, indicando que algunos sectores han pervertido el sistema de equilibrio y control cruzado. Denunciaron que estos sectores han secuestrado el proceso mediante el uso indebido de las juntas especiales de verificación y recuento, acreditando personas que han trabajado deliberadamente para distorsionar el escrutinio. Concluyeron que intentar culpar al CNE por las consecuencias de estos actos es una conducta irresponsable, atentatoria contra la soberanía nacional. Además, solicitaron a la ciudadanía y a la comunidad internacional mantenerse vigilantes ante cualquier nuevo atentado contra el proceso o sus autoridades. Por su parte, desde el Congreso Nacional, el titular, Luis Redondo, indicó que si este día el CNE no lleva a cabo la declaratoria, ese poder del Estado hará el conteo de voto por voto de las 19.167 actas. Si no hay declaratoria por parte del Consejo Nacional Electoral, si no se cumple con lo que establece la ley, que 30 días después de las elecciones que se realizaron el 30 de noviembre, por lo tanto, los 30 días son este 30 de diciembre, si no hay declaratoria, entra aquí la Constitución de la República, y así como me dicen aquí a un lado, mañana se aplica la Constitución. Si esto acontece, le garantizo al pueblo hondureño, a los afectados candidatos y a todos los ciudadanos y a la comunidad internacional que aquí sí se van a hacer el escrutinio de las 19.167 juntas receptoras de votos para poder emitir una declaratoria. Igualmente, el edil capitalino Jorge Aldana se presentó ante el CNE para instar la revisión de más de 400 actas en las que asevera se encuentra su triunfo. Y esta misma información de la auditoría contratada por el Consejo Nacional Electoral son datos oficiales que están ahí adentro del CNE. ¿Por qué nos los cuentan y los publican? Esta indica con la totalidad de las actas que ganamos con 200.195 votos la alcaldía de la capital. Esa es la información de la auditoría. Ahora les mostraré otra imagen también para que vean que todo es congruente con lo que justamente hemos estado luchando. Estos datos son de la empresa famosa de los votos Jason, de los votos que una urna le ponían 90 y aparecían 900. Aldana recibió el respaldo de las autoridades partidarias de Libertad y Refundación, como el coordinador general Manuel Zelaya Rosales y la ex candidata presidencial Rixi Moncada. Esas elecciones son inválidas.
no reconocemos los resultados de esas elecciones inválidas. Por tanto, ya dio las instrucciones, unidad, ya dio las instrucciones Jorge Aldana. Este reducto de la capital de Honduras se va a defender con todo el amor que tenemos por este país y este pueblo. Desde los últimos rincones y en los 4 puntos cardinales de la capital vamos a estar contigo, Jorge. Si no contaron los votos, si esas cifras no les cuadraron, nosotros no reconocemos presidente del fraude. ¡Nulidad! ¡Nulidad! Las elecciones son nulas porque no contaron todos los votos, todas las actas, todos los cuadernillos y todos los aparatos biométricos. ¡Nulidad! ¡Nulidad! No les cuadra por ningún lado la elección. No obstante, las consejeras Ana Paola Hall y Cosec López, mediante un memorándum, solicitaron que se proceda con el escrutinio especial a nivel de corporación municipal. La mitad de los escrutadores se encargará de 65 municipalidades, mientras que la otra mitad hará lo propio por las actas con inconsistencia del Distrito Central. Ante este panorama, el candidato a alcalde por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, responde de esta forma. Noticias bastante graves. Y en relación al tema de las elecciones, miren, dejemos que el CNE haga su trabajo, siempre lo hemos dicho. Y seamos pacientes, tengamos serenidad y madurez democrática. La democracia no se defiende con caos en las calles y con diatribas, se defiende con la ley, punto. El CNE está haciendo su trabajo y así como sacó la declaratoria de presidente, va a sacar la declaratoria total de todos los niveles electivos. Sabemos que aquí hay una competencia cerrada y que va a haber un escrutinio especial y no hay problema. Que aquí siempre hemos dicho que dato mata relato. Siempre hemos estado adelante. Estuvimos adelante antes, al principio, estuvimos adelante cuando hicieron las correcciones, estuvimos adelante cuando hicieron la verificación visual, estamos adelante ahorita 888 votos. Y dato mata relato, hay que esperar los resultados y confiar que las consejeras van a hacer su trabajo. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros. Hoy ya es martes 30 de diciembre del 2025 y seguimos en esta crisis política. Mañana ya la fiesta de fin de año y bueno, ahí estamos a la expectativa de lo que pueda suceder hoy. Ya vence el plazo a medianoche sobre la declaratoria general de las elecciones. Tiene que ya finalizarse este proceso de diputados y también de corporaciones municipales en cuanto al escrutinio especial. Todavía no se sabe, según lo que se ha venido viendo, quién va a ser el alcalde de la capital, que ha sido la manzana de la discordia en estos últimos días. Así que hay que ver, ya hay aprobadas algunas resoluciones por parte del Consejo Nacional Electoral para que se cuenten estas 430 actas. Hay amenazas de libre, de desconocer estas elecciones. Luis Redondo también dice que está listo para salir con la bancada de Libre a revisar las más de 19,000 actas si no se da una declaratoria oficial de las elecciones este día por parte del Consejo Nacional Electoral. Un montón de cosas que hay y bueno, solo nos queda hoy ya antes de las 12 de la medianoche para saber cómo se estará desarrollando este proceso. Estaremos hablando sobre este tema hoy con importantes invitados. En primera instancia, doctor Omar García, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimado. Dios y patria para todos. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación y con este directo panel que hoy vamos a tener, esperamos poder brindar luces en medio de toda esta oscuridad que realmente está tremenda. Sí. Luis León, buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación, muy amable. Licenciado Carlos Calix, gracias por acompañarnos. Un gusto enorme, muchas gracias por la invitación. Ahora, Luis León, ¿cómo viene esta situación en cuanto al tema de este plazo que vence hoy a las 12 de la noche? ¿Qué está pendiente que se realice por parte del Consejo Nacional Electoral? Bueno,
Bueno, yo creo que, Fernando, hay que tener claro de que la ley es la ley, que la ley debe cumplirse y que la ley electoral de Honduras tiene establecido sus procedimientos, sus prohibiciones, sus habilitaciones y también los periodos determinados en ciertos aspectos relacionados al proceso electoral. La ley es clara que el día de hoy, a más tardar la medianoche, 11:59 de la noche, debe haber una declaratoria del proceso electoral que contiene 4 niveles electivos: presidencia, diputados, alcaldes y diputados al Parlacén. Si bien se ha avanzado en un 50% por parte del Consejo Electoral en cuanto a la declaratoria presidencial y en cuanto a la declaratoria de diputados al Parlacén, no se puede cerrar el ciclo electoral si no se han dado las otras 2 declaratorias. Por eso es importante que el Consejo Nacional Electoral, que ha sido víctima de sabotajes internos y externos, logre de alguna manera hacer la verificación de las actas que han sido cuestionadas por el sistema propio del CNE, determinadas como inconsistencias. Yo lo he venido planteando estos días, Fernando, y hay que tenerlo claro, el pueblo lo tiene que entender, y estas no son posturas político-partidarias, no son opiniones ni a favor del Libre, ni a favor del Partido Nacional, ni opiniones a favor del Partido Liberal. Mis opiniones van enmarcadas los procedimientos y la ley. La ley es clara cuando establece que debe haber una verificación de todas las actas utilizadas en el proceso electoral. Ese proceso de verificación queda establecido a través de los reglamentos que el Consejo Nacional Electoral en pleno aprobaron, que algunos son verificación especial y otros son verificación visual. La verificación visual se aplicó, Fernando, en el proceso, en el momento exacto cuando identifica el sistema una inconsistencia. Partamos del hecho, y hay que tenerlo claro, una inconsistencia no es exclusiva y únicamente fraude. El sistema puede marcar una inconsistencia sobre un acta que alguien remarcó demasiado un número, por ejemplo. Yo vi actas donde tenían que poner 0,75 votos y el secretario de la Junta Receptora de Votos, antes de poner, en vez de poner el 0, iba a poner el 75 primero, puso el palito y después remarcó el 0. Cuando se transmitió, el sistema dijo inconsistencia. Por eso se hace una verificación visual. Vamos a nivel presidencial, 2.790 actas que tenían inconsistencias. Se entra a una verificación visual y se observa por representantes de los partidos el acta. Y se dice, ah, no, pero fíjate que si era un 7, sumemos, no, el acta cuadró bien, no hay inconsistencia. Eso no significa, entonces, que el acta debe ir a escrutinio especial. Son actas que quedan verificadas y que van limpiándose de todas las inconsistencias. Las que sí no cuadraron, que tampoco significa que no cuadraron porque hubo fraude, sino porque no pudieron sumar. Por eso insistimos mucho en la calidad de los miembros de la Junta Receptora de Votos. Era fundamental, Cálix, porque tenían que saber mínimamente sumar, restar. Y si no pudieron sumar y la suma no da, ese sí va a escrutinio especial. En ese sentido, el Consejo Electoral ha establecido los procesos verificación visual, y lo que no supera la verificación visual entra a escrutinio especial a través de estas juntas especiales de verificación que han sido un desastre. Y aquí el Consejo Electoral ha sido víctima del sabotaje de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se convocó a la gente de los partidos y nos estuvieron 15 días parados en ese CLE del Consejo Electoral, en el Infop, los partidos políticos, porque decían que no iban a escrutar, porque decían que iban a haber fraude, que no iban a permitir manipulaciones. Terminó en agresiones físicas documentadas, al punto que se llegó incluso a generar caos dentro de las instalaciones del CLE. Y eso no lo hizo Ana Paola Hall, no lo hizo José López y no lo hizo Marlon Ochoa, lo hicieron los miembros de los partidos políticos. El retraso que tenemos el día de hoy, que no tenemos una declaratoria oficial, es a causa del desorden de los partidos políticos. Aquí yo no puedo culpar a ningún consejero del desorden que mandaron a hacer los partidos a sus militantes.
Hoy lo que tenemos es una lucha contra el tiempo de un proceso que lo he venido estableciendo. Debe revisarse todas las actas, debe verificarse que todas las actas están bien y debe llevarse a escrutinio especial las que no, para darle limpieza al proceso. Pero lo ha dicho la OEA, lo ha dicho la Unión Europea, lo han dicho observadores, el proceso no da luces de haber sido fraudulento. Lo que pone este proceso en la situación compleja que está es que es la primera vez que dos candidatos, tanto presidenciales como a nivel de alcaldías, están prácticamente empatados. Y que un voto por primera vez va a valer lo que realmente vale un voto. Entonces, concluyo, Fernando, la situación se ha vuelto compleja a causa de los partidos políticos y que creo que es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral emitir esa declaratoria el día de hoy, limpiando ese proceso para no mantener un fantasma de un presidente, de alcaldes y diputados que llegaron por manipulación de actas. ¿Pero se va a terminar de contar estas 430 actas de la alcaldía del Distrito Central? Tienen que contarlos. Ahora, estábamos viendo los números y Carlos Calix aquí es el experto, yo no, honestamente, él es el experto en data y estadística, pero la diferencia entre Aldana y Juan Diego es una diferencia de un 0.2%, 0.02%. Y según el sistema del CNE, el porcentaje que hace falta por escrutar en verificación especial es de un 0.02%. La diferencia de 800 y fracción de votos que hay en cada uno solo va a cambiar el resultado si esas 400 actas benefician 100% a Jorge Aldana, o sea que no tenga un solo voto Juan Diego, cosa que parece imposible. En ese sentido, aunque se haga la verificación, muy difícilmente cambie el resultado a este momento, excepto mejor opinión de los panelistas acá. Hay que hacerlo, deben hacerlo por responsabilidad democrática, pero a la diferencia que hay de votos y la diferencia por escrutar, yo creo que el resultado está dado. Sí, licenciado Carlos Calix. Bueno, definitivamente, lo dije hace 2 noches y lo ratifico nuevamente esta mañana, ¿no? Muy difícilmente el resultado pueda cambiar. Yo puedo comprender realmente la necesidad de poder legitimar el proceso, precisamente por lo que decía Luis, en la medida que se pueda contabilizar toda la información, me parece muy bien, pero estadísticamente, reitero, muy difícilmente y con una baja probabilidad, la situación, especialmente en la capital de la República, logre cambiar, ¿no? Y en esto, lo vuelvo a decir de manera enfática, nos referimos precisamente al tema estadístico, indistintamente de quién de los dos al final esté en esta competencia con la idea, por supuesto, de pretender transformar la capital de la República. Indistintamente de esto, y lo quiero mencionar nuevamente, Fernando, claro, estamos en el límite. Es increíble realmente que lleguemos en este momento a un 30 de diciembre en medio de incertidumbre, sin necesidad, ¿no? Y esto ojalá que nos sirva como un ejemplo claro para que no se vuelva a repetir y que dentro de 4 años no estemos hablando de algo relativamente similar, donde los errores siguen siendo constantes y algunos posibles delitos electorales también. Para esto se necesita, por supuesto, una verificación, un análisis claro de todo esto, cambiar y aprender sobre todo estas lecciones que definitivamente nos está dando este proceso electoral, no solamente a nivel de presidencia, sino también de algunas alcaldías, especialmente una de las más importantes del país, como la es de Tegucigalpa y Comayagüela. En ese sentido, volvemos y coincidimos totalmente con Luis en el sentido de que hoy debe hacerse la declaratoria indistintamente de lo que nos puedan ir mencionando, respetar la ley y no solamente acomodarla como usualmente tiende a ocurrir. Se han fijado que en las últimas 24 horas, ahora sí se habla de la Constitución de la República. Sí se hace mención del artículo 205, numeral 7, pero no hacen mención de ese mismo artículo, numeral 15, y cómo remite al 234 y lo que implica realmente ese artículo dentro de la Constitución de la República. La ley como tal, por supuesto, se debe respetar, estamos totalmente de acuerdo en ese sentido, y no tiene que variar de acuerdo a quien quiera interpretar la ley a su favor. La ley se debe cumplir, hoy tenemos que tener una declaratoria, y por supuesto, en medio de todo esto, también analizar los diversos escenarios de lo que pueda generarse a partir de este mismo día, a mediodía, por supuesto, entre las 12 del mediodía y cerca de las 7 de la noche de hoy,
y claramente lo que pueda ocurrir a partir del 2 de enero hasta el 27. Hay un 55% de probabilidades de que no solamente se llame la insurrección, como lo dijeron ayer, dentro de una alcaldía, especialmente de la capital de la República, sino que estamos hablando de movimientos en las calles, que es lo que prácticamente termina atizando a una parte de la población. Y luego alrededor de un 30% de lo que quieran hacer en cuanto a probabilidades pasa precisamente por hacer gestiones dentro del Congreso Nacional para tratar de ganar un poco de tiempo y poder y tratar de generar sobre todo esta incertidumbre de una potencial toma de posesión que al final puede generar muchísimos conflictos en el caso de que no se logre gestionar correctamente. Aquí la mediación es importante, anticiparse a los hechos, ver los escenarios. Reitero, 55% de probabilidades de que sí tengamos movimientos en las calles, producto precisamente de esta insurrección o este llamado a la insurrección que se ha mencionado, un 30% de tratar de gestionar a través del Congreso Nacional y por supuesto llevar esto a la larga y por supuesto tratar de empañar todo lo que es este proceso un tanto más de lo que ha ocurrido. Y quizás un 15% que pasa por tener a lo sumo parte de los controles, especialmente en la Corte Suprema y por supuesto en el Ministerio Público, sobre todo por las acciones que tentativamente se podrían generar a partir del siguiente gobierno, Fernando. Sí, doctor Omar García, ¿qué opinión le merece todo esto que se ha dado del escrutinio especial del Consejo Nacional Electoral? Y bueno, son pocas las horas que restan para que concluya ya el plazo. Sí. Hay varias cosas, ¿no? Como profesional de gobernabilidad democrática y transparencia, puedo decir que realmente estas elecciones no sirven. La verdad es que de 100 personas que fueron convocadas a votar, 44 se quedaron en su casa. Y por el Partido Nacional, de esas 100 personas convocadas para votar, solo 22 votaron por él. Y de esas 100 personas convocadas para votar, 21 votaron por el Partido Liberal. Y de esas 100 personas que fueron convocadas para votar, solo 11 votaron por el Partido Libre. Esta es una trifulca de minorías y no se lo merece el pueblo. Esas 44 personas que se quedaron en su casa tienen mucho que decirnos. El sistema no está llenando las expectativas que todos estamos esperando, ¿verdad? Y los dueños de los partidos no están tomando en cuenta que hay un mensaje acá referente a la erosión de la democracia y una degradación en la cual se está volviendo más acelerada según lo que logro analizar, ¿no? Se ha advertido de que debe de haber reformas electorales, pero no se hicieron y se estuvieron inclusive letaneando ahí, y ahora es que se hablan de reformas electorales. Más adelante vamos a hablar qué es lo que viene, cuál es el escenario que viene después de esta declaratoria. Sí, a algunos creo que les interesa muy bien el corto plazo, estamos hablando de 3 meses, generalmente 100 días es lo que se mide, ¿verdad? Pero habría que ver qué más seguirá después de este momento. Cuando se evalúa de parte de organismos internacionales la calidad de democracia que tiene Honduras, siempre salimos en una evaluación de 46, 44, 48. Ni siquiera llegamos a la mitad sobre calidad de democracia. Y la pregunta acá sería, ¿realmente debemos de tener una ley para que la gente vaya a votar? Y si vota en blanco, excelente. Pero ese abstencionismo, sí se logró el propósito de parte de los 3 partidos de que no fuese a llegar en un 70%, que siempre es la aspiración en toda nación para legitimar algo. Legalmente sí sé que va a quedar el Partido Nacional, por supuesto. Legalmente perdió Libre. Y eso es lo que no
Ese es otro aspecto que les hace falta a ellos. Y legalmente perdió el Partido Liberal, pues. Pero aquí la cuestión es la legitimidad. ¿Cuántas personas están de acuerdo con esto? La ley va a ser clara. Inclusive, habrán resultados en las alcaldías y todo tan parejo. Y recuerdo que empecé en mi mente a ver cuando fui a los centros de votación, por lo menos los que me tocaba ahí cubrir, fui a 2, y empecé a ver la pizarra, cómo marcaban con rayitas y el bloque del Partido Nacional y el bloque del Partido Liberal. Aquello grande y bien parejo. Y de repente, hablando con los de la gente que estaba ahí en la noche, perdimos por 2 votos, ganamos por 2 votos. Y era alternado del Partido Nacional y del Partido Liberal. Y yo me dije a mí mismo, esto no va a estar bien, está muy apretado esto. Y la verdad es que recuerdo los rostros de la gente, había aquello, ¿verdad? Y uno, en la parte de, en cuanto a convocatorias, pues estamos en problema. En cuanto a desarrollo en las mesas, yo podía ver cómo estaban en las mesas, cantando y viendo y sellando y poniendo la marca en la pizarra. Y me fui por varias aulas del centro escolar y eso es lo que estaba haciendo. Sí hubo ciertos avances en ciertas cosas, pero definitivamente el Consejo Nacional Electoral no debe de continuar en manos de partidos políticos. Porque los partidos políticos, en primer lugar, en Honduras han caído y se han olvidado de la democracia y la república y han caído en nepotismo. Y el nepotismo es el anclaje que todavía nos lleva a creer que esto es una tribu y que esto es un reino, que los demás son súbditos, que los demás solo son obedientes y que esto no es una república. Y eso usted lo vio en la propuesta del Partido Nacional, en la propuesta del Partido Liberal, ni digamos, ¿no? Teníamos a un candidato presidencial y a su esposa en el Congreso. En la propuesta del Partido Libre de Izquierda, ¿verdad? Llevando a la candidata y a su esposo de diputado. Entonces, la degradación que hemos estado viviendo en esto no es bueno. Y esto más bien lo que hace es que se fortalezcan otros tipos de formatos. En la parte empresarial usted empieza a observar que la gente está admirando cómo es que en Nicaragua, a pesar de que está muy sometido ahí por 2 presidentes, y hago la aclaración acá al señor Afura, la señora Murillo no es vicepresidenta, es copresidenta, es otra figura, ¿verdad? Porque también él públicamente felicitó y eso es un error. Nicaragua tiene 2 presidentes simultáneos, ¿verdad? Entonces, según sus leyes. Entonces, aquí tenemos que tener una claridad en función de que la gente está observando que no necesariamente ser demócrata nos puede llevar a desarrollo. Usted puede ver, por ejemplo, lo que hay en los municipios de Occidente, donde alguien dijo una verdad, pero ahí hay una situación. Lamentablemente, los municipios que tienen indicadores económicos sociales más bajos son aquellos en los cuales generalmente gana el Partido Nacional. No estoy diciendo que siempre, pero ¿no creen que eso es un dato que deberíamos de estar evaluando? O cuando vemos un silencio de parte de un caballero que es presidente de El Salvador y que no se ha pronunciado todavía con respecto a esto y donde tenemos fronteras y donde este país no reconoce la salida soberana de Honduras en el Golfo de Fonseca y nos dice que ellos solamente tienen límites con Nicaragua, no con Honduras. O sea, están haciéndonos una encerrona. Entonces, aquí hay circunstancias en las cuales es necesario evaluar. Se derogaron 4.000 millones de lempiras para elecciones internas y externas, y nacionales. Y esto es lo que tenemos. Estamos esperando a horas. El escenario menos ideal era que quedaran parejitos los caballos, como dicen por ahí en la carrera, ¿va? Pero resulta que no tenemos los mecanismos adecuados para poder decir algo que quiero rescatar, que lo dijo mi compañero panelista
Luis León y lo ratificó acá el connotado Cálix. ¿Qué tan fuerte va a ser este gobierno que quede? ¿Podrá un gobierno elegido en estas circunstancias? Porque si hubiera credibilidad en el logro, pues excelente. Pero está tan pegadito a los otros. O sea, tenemos a alguien que 22 votos, o de 100 personas, 22 votaron por él. ¿Qué quiere decir? Que las otras 78, ¿qué? Se van a desligar, ya no van a estar apoyando este gobierno. No, pero siempre ha sido así, Omar. Si pero los aún así... En Honduras se escogen con el 30% de los votantes habilitados en un padrón electoral. ¿Y por eso electoral. somos pobres, no, Luis? Sí. Entonces no podemos continuar con eso. Pero eso no depende de nosotros, depende de que la gente vaya a votar. Y el 50% de la población habilitada en los padrones electorales no vota porque no cree ni en los políticos ni en los partidos políticos. Bueno, entonces, si me dejas terminar, por favor. Sí, o sea, entonces, no es algo que resolvemos así, pues. Mi visión de gobernabilidad democrática es esa. Nos hace falta mucho todavía por andar. Las reformas electorales son necesarias. Y parte de eso, para que no sigamos acostumbrándonos a quedarnos con el 34%, como se está diciendo acá, de que un partido, porque tiene que gobernar un partido con 34% en una nación republicana y democrática. Claro que no. Y por eso somos pobres. Y por eso hasta extranjeros nos ponen palabras para poder escuchar, bien sean de izquierda para robar o de derecha para robar. Y eso no es bueno. Esta es nuestra república. Y yo lo que aspiro es que la democracia realmente pueda crecer. No podemos continuar con esto. Las reformas electorales, si no se hacen en el 2026, olvídense de que las van a hacer. Porque esto es status quo. Y siempre lo he dicho en su programa, acá, ¿verdad? Hay 43 familias que son dueñas de los 3 partidos que nos han metido en esta trifulca. Las 43 familias son las gananciosas de que nada cambie, que todo sigue igual. Entonces yo quiero dejar esta parte acá, en este sentido. ¿Quién está ganando tanto? Que todos podemos perder todo. Porque a mí lo preocupante es cuando está tan cerca esto, estimado, y cierro con esto, alguien va a cometer una estupidez y va a tener una respuesta estúpida. Y nos puede hundir en una oscurana estúpida. Y eso no debe ser así. La democracia sirve para que podamos salir adelante, no para estar en crisis constantemente. Sí, Luis León. Yo comparto que nuestro problema es un problema de fondo. Cuando se eliminó el Tribunal Supremo Electoral y previo el Tribunal Nacional de Elecciones, se hizo porque se suponía que eran instituciones corruptas y fraudulentas. Entonces vinieron 3 partidos políticos sin preguntarnos a las mayorías si estábamos de acuerdo. Crearon una ley electoral donde se dividieron la institución llamada Consejo Nacional Electoral en 3 partes. Y hay que entender que no solamente es los consejeros, es toda la estructura. La institución la partieron en 3 y desde un consejero hasta una aseadora hay uno de cada partido político. Y esa distribución suponía, según ellos, que era la panacea y el sueño de la institucionalidad perfecta. Carlos, el desastre que nos han metido esta gente con meterse en las instituciones de manera abierta es caótico. 2021, para quienes no recuerdan, fue un proceso electoral durante todo el año electoral de crisis entre los consejeros, guerra campal. Yo estuve ahí, lo vi de primera mano. Se suponía de que después de un resultado donde participó el 68% de la población habilitada a votar, Honduras iba a dar pasos a fortalecimiento institucional, y con este Consejo Electoral ha sido una guerra de no acabar. Al final, el problema nuestro radica en que quienes hacen la ley la hacen a beneficio propio. Quienes crean las instituciones lo hacen a beneficio propio. Y yo comparto con Omar el sueño de que vote el 100% de la población y que el 51% decida quién es el presidente o la presidenta, pero en Honduras eso no va a pasar mientras tengamos esos caos.
mientras la gente vea institucionalidad cooptada, fracasada, y tenemos que aprender a navegar con lo que hay y tratar de hacer lo que funcione con lo que hay. Yo soñador soy, si yo sueño con un país donde los hondureños no tengan tasa de desempleo y donde no pase lo que pasó en el seguro ayer, la gente histérica queriendo agredir a la gente de farmacia porque no hay medicamentos. O sea, ese es el sueño que tenemos todos, por lo menos el sueño que deberíamos aspirar los hondureños. Pero a ver, siento, Fernando, Carlos y Omar, que Honduras no necesita reformas electorales, y lo he venido diciendo. No empujemos una agenda de reformas electorales, porque empujar una agenda de reformas electorales es parchar una ley que es un parcho de otra ley. Y el problema en Honduras es que cuando parchamos la ley se pierde la, digamos, lógica que debe tener un instrumento de aplicación ciudadana. La ley debe ser armónica. La Constitución de la República, después de tantas reformas, ya es un caos. La ley electoral, si la vamos a reformar, lo que vamos a hacer es seguir patinando sobre el mismo error. Honduras necesita una nueva ley electoral completa, de cabo a rabo, Calix, desde los considerandos hasta los transitorios, que no tenga nada, literalmente nada de lo que tiene esta ley actual. ¿Por qué razón? Porque si seguimos poniendo parchitos, bueno, entonces habilitemos la segunda vuelta, metemos la segunda vuelta, parchando esta ley con consejeros de partidos políticos, vamos a estar en el mismo problema. Entonces nosotros tenemos que aspirar a una ley que saque a los partidos políticos del circuito electoral. A ver, la democracia se construye a través de 3 pilares fundamentales: partidos políticos, sistema electoral y ejercicio del poder. El sistema electoral debe ser totalmente independiente. Y aquí tenemos al árbitro con camisa de equipo de fútbol. Mire lo que le voy a decir, y lo he venido diciendo. Esto es como cuando jugábamos potre en la calle, que poníamos las porterías con piedras y decía, salió, tiro de esquina, pasó por arriba y no habían reglas. ¿Quién imponía las reglas? El equipo que era más fuerte, el que gritaba más, el que soltaba la patada por abajo. Así estamos en este proceso electoral. Mire, ¿quiénes reciben a los votantes? Los partidos políticos. ¿Quiénes cuentan los votos? Los partidos políticos. ¿Quiénes llenan el acta? Los partidos políticos. ¿Quiénes transmiten el acta a través del sistema de transmisión? Los partidos políticos. ¿Quiénes la reciben? Los partidos políticos. ¿Quiénes procesan? Los partidos políticos. ¿Quiénes divulgan? Los partidos políticos. ¿Y quiénes dan la declaratoria? Partidos políticos. Y si hay crisis, vamos a escrutinio especial. ¿Y quién hace el escrutinio especial? Los partidos políticos. Es un caos terrible. Necesitamos sacar a los partidos de la institucionalidad. Necesitamos sacar a los partidos de todo el proceso de conteo y verificación de votos. Necesitamos hablar de una segunda vuelta e incluirla ya, por una simple y sencilla razón. Los partidos políticos hondureños cada vez se hacen más pequeños. Y en eso tiene toda la razón Omar, son minorías las que están escogiendo presidentes, pero no en este proceso, desde hace varios años. Y estas minorías no pueden seguir imponiéndose ante las mayorías. 60-65% de la población no forma parte de un partido político. Por ende, como los partidos cada vez se hacen más pequeños y las elecciones se deciden por votos duros, necesita una segunda vuelta. Y concluyo con esto porque veo a Calix muy interesado, pero le voy a decir algo. Y lo digo públicamente y lo he estado diciendo públicamente. Este nuevo Congreso Nacional, que es 86% nuevos diputados, que no significa relevo generacional, no es que todos son jóvenes, ahí van un montón de señores también, pero este 86% de la población que ha dicho que son la salvación para Honduras, que quitaron la camisa, que bailaron, que hicieron show y que por eso son diputados, tienen 6 meses para hacer 2 cosas. 1, una reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional. Si estos diputados que han alegado toda la manipulación que Luis Redondo ha hecho, que Luis Redondo ha impuesto, que Luis Redondo, que es cierto, no reforma la ley orgánica del Congreso Nacional y le quita el poder absolutorio al presidente y democratiza la toma de decisiones del Congreso Nacional,
nada de lo que han ofrecido se puede hacer. Educación, salud, seguridad, vamos a estar empantanados. 1, reforma a la ley orgánica del Congreso. Y 2, una nueva ley electoral. Si en los primeros 6 meses estos diputados que se vendieron como el sueño del pueblo hondureño a cambiar la realidad del país, no lo hacen, son más de lo mismo, Carlos. Son más de lo mismo. Son borregos que lo único que quisieron ir a tener el puesto de diputados y las prebendas de ser diputados. Y todo el discurso de amo Honduras y voy a cambiar Honduras va a ser cuento chino. Así que si queremos una democracia como la que soñamos, que voten las mayorías, que la gente cree en los resultados, de que los partidos políticos acepten derrota, es un hecho indiscutible. Debe hacerse esas 2 reformas en 6 meses, si no estamos listos para 4 años de guerra. Sí, Alex. Y de nada sirve pensar que puede ir a votar el 100% de la población de manera obligatoria si los personajes políticos por los cuales votarían no tienen las competencias ni las capacidades para gobernar, porque estaríamos hablando de que se vuelve a repetir el comportamiento. En Argentina hay una ley obligatoria para que la gente vaya a votar. Australia también. Y lo pongo en el enfoque latinoamericano. Y hay algunas coacciones precisamente. Pero hay gente que no va a votar. Y no se conoce hasta el momento uno que haya tenido una situación que le complique algún proceso institucional. Yo soy partidario de la cooperación voluntaria, que no me estén obligando a nada. Si yo quiero ir a votar, voy a ir a votar. Si no quiero votar, no voy a votar. Ahora, ¿de qué va a depender? Si bien es cierto, la misma ley dice es un deber y es un derecho. Está muy claro eso. Yo quiero tener gente competente, capaz de generar procesos de transformación en el país. De nada me sirve que llegue los que están llegando, los que han llegado en su momento, si no vienen a generar un proceso realmente disruptivo que genere ese cambio que Omar está mencionando y que la gente realmente quiere. Y no se va a lograr si tenemos mayor nivel de incertidumbre como lo tenemos hasta el momento. Es decir, tenemos una constitución de la República que la mayoría de los que van al Congreso Nacional, casi en un 90% no la han leído. Y si la leyeron, no la recuerdan. Y si quieren sacar algún artículo en particular, lo hacen a conveniencia de acuerdo a lo que la circunstancia dice. Acomodan la situación. Pero no es tanto porque las instituciones sean débiles, que lo son. Es porque precisamente muchas de las personas que están ahí no tienen esas capacidades, reitero, ni las competencias para poder gobernar. Y sumémosle otros 2 elementos, el tema de la cultura política. Cómo se ha venido generando esto alrededor de todos estos años que forman parte de esta historia política nefasta que hemos tenido. Y aquí sí comparto con Omar en el sentido de que en lugar de ir nosotros hacia una democracia plena, una democracia liberal, hemos retrocedido, hemos estado prácticamente en un sistema de un régimen híbrido prácticamente, donde tenemos atisbos de autoritarismo con atisbos democráticos, y en medio de todo eso surgen cosas como las que ocurrieron en 2017, surgen cosas como lo que está ocurriendo en este preciso momento, donde usted vuelve a tener en escena a un expresidente haciendo un llamado a la insurrección. Eso no es poca cosa. Por tal motivo es importante que las fuerzas políticas que quieren tomar el control del país, porque al final este es un tema de poderes, ¿no?, tengan claro cómo poderse anticipar a los hechos y a los escenarios probables que pueden ocurrir, por ejemplo, el día de hoy. Nosotros, es decir, deberíamos de estar en este momento pensando en el proceso de transición adecuado, inteligente, con una ley de transición que obligue a todos los funcionarios cada 4 años a que entreguen el poder, entreguen las instituciones con las auditorías adecuadas y que no lleguemos a un proceso nuevamente de improvisación, que es el ciclo que debemos de romper. Y esa es la situación realmente que hace que de manera histórica sigamos con estos indicadores terribles. Y me dirán, a ver, no compares otros países, pero a veces es importante hacer el comparativo de cómo entran hombres o mujeres disruptivas a la escena política, rompen el esquema, rompen un montón de situaciones que se vienen repitiendo y que precisamente generan un proceso de transformación importante. Yo siempre hago mención al caso de 1992 en Estonia, un tipo de 32 años que venía con un libro en la mano, el único libro en la mano que era Libre para elegir, de Milton Friedman, y con eso generó alrededor de una serie de reformas importantes para poder transformar el país.
Hoy, de 165 países, Estonia está en la posición número 8 de libertades económicas. De nada sirve que hablemos de reformas, de cambios estructurales, si tenemos a la misma gente. O en algunos casos, hay quienes vienen con mañas y mañas todavía mucho más avanzadas. Sobre todo porque sus abuelos hicieron las cosas mal, sus papás las hicieron mal y ellos las vienen haciendo mal. Entonces, esta situación se vuelve también bastante compleja en medio de todo este escenario. Luis mencionaba, ¿no?, que el Congreso Nacional, alrededor del 60-65% de los que están ahí van a representar a los millennials. Una parte muy pequeñita a la generación Z. Pero estamos hablando, Luis, que quienes en su mayoría van a estar en el Congreso Nacional de la República son todos aquellos hombres y mujeres que nacieron entre 1982 y 1994. Se supondría la generación millennials. Se supondría que esta generación debería empezar a generar procesos de transformación importantes, no solo porque nacieron en democracia, aunque esté golpeada, aunque sea un sistema híbrido para algunos. Me gusta. ¿Ya? Deberían empezar a ver las cosas de manera distinta. ¿Cuál es el problema? Que los comportamientos tienden a repetirse. Y en lugar de estar pensando en un futuro distinto, próspero, que nos lleve hacia adelante, seguimos viendo que al 30 de diciembre estamos con un clima de incertidumbre terrible. Riesgo político alto, riesgo logístico alto, riesgo económico alto, porque estamos hablando siempre de política, política, política. Yo siempre digo, en Tegucigalpa se desayuna, almuerza y cena política, y en algunos casos se toma café con política. Postre. El resto del país está diciendo, bueno, ¿y a qué hora resuelven el asunto? Hay quienes están viendo a ver si pueden comprar algo para comer mañana en medio de un país cuya crisis económica es terrible, en la que la situación de la economía se vislumbra estancada para el 2026. Es decir, el alcalde de Tegucigalpa que llegue o el que quede tiene retos y desafíos terribles en la capital de la República. El presidente electo tiene unos retos y unos desafíos impresionantes. Si no identifica correctamente las personas, y vuelvo y reitero nuevamente, en desarrollo económico, en planificación estratégica, en el Banco Central, en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en finanzas, la situación se va a volver compleja en esos 100 días que estaba mencionando Omar. Pero por sobre todo es muy importante también el tema diplomático a nivel internacional. Por eso es fundamental también una relación directa con Estados Unidos y ser muy cuidadosos con lo que se dice y con lo que se hace, porque no pueden estar jugando precisamente con la postura del presidente Trump. Y aquí sí lo digo directamente. Hoy puede volver a repetir el expresidente Zelaya, fuera Trump, no puede decir. Su riesgo es mencionarlo y decirlo de esa manera, y su movimiento político lo conduce precisamente a ese proceso de insurrección al que está llamando. Pero el otro bando, especialmente los nacionalistas y una parte de los liberales que tienen que empezar a analizar el proceso de transición adecuado, pensando precisamente en ese montón de hondureños que están en los Estados Unidos y que nos conviene claramente tener esa relación directa con los Estados Unidos y con el gobierno del presidente Trump durante 3 años, tienen que pensar realmente en el tema de estabilidad y de confianza y no jugar a doble bando. Y cuando digo eso, no jugar a doble bando, soy muy enfático con el tema del gobierno de Nicaragua. Usted no puede estar coqueteando con Nicaragua en este momento. Sí, somos hermanos y demás, pero el hermano mayor está en el norte. Con ese nos conviene en este momento estar muy bien. Posiblemente relaciones comerciales directamente con Guatemala, con El Salvador, con Costa Rica y con Panamá. No es que no vamos a tener relaciones comerciales con Nicaragua, claro que sí, pero no conviene en este momento jugar y caer en ese juego precisamente de atender a este llamado de Nicaragua. Yo soy muy enfático en eso, muy claro, muy directo. Conviene tener una relación, una vía abierta, directa con Washington, directa con Mar-a-Lago si es necesario, para el tema del clima político y la geopolítica que nos conviene desde el punto de vista económico a los hondureños. Y cierro con esto, Fernando. El hecho de que María Corina Machado haya enviado este mensaje
el hecho de que todos los presidentes, más el Foro de Madrid, esté apoyando al gobierno que va a entrar, eso no es poca cosa, eso es de aprovecharlo. Es una coyuntura fundamental. Lógicamente, ese 19,2% de libre quiere mantener algún tipo de negociación en medio de todo este proceso, por lo que se les puede venir, digamos, en el futuro cercano. Por eso es tanta la lucha, y usted hizo un término y utilizó un término, creo que es muy adecuado, Fernando. Usted dijo, la manzana de la discordia es el Distrito Central, es la capital de la República. Lógico, claro. Es decir, usted no puede desconocer que la campaña, quizás la mejor campaña, fue la de Aldana. Él es el bueno, es una campaña bárbara. Pero ¿dónde estaban esos 14, esos 24 puntos en los que decía que él iba a ganar por esa distancia? O por 8 puntos, o por 6 puntos. Significa que en el último minuto, en los últimos, días de noviembre, se generó todo este cambio, este proceso en el que los hondureños que estaban indecisos, indistintamente de que fueron 44%, Omar, de indecisos, y de gente que realmente no quiso participar, indistintamente de eso, las últimas 72 horas fueron vitales para decidir que iban a votar por Asfura o por Juan Diego, ¿no? O algunos que se mantuvieron y dijeron, yo me quedo con Narrala o me quedo con Aldana. Eso lo tenían bastante claro. Entonces es importante en medio de todo esto dos cosas. La gestión de las emociones políticas, que fue lo que ocurrió para estas elecciones. Dos, al día de hoy, disminuir totalmente la incertidumbre, que vengan las impugnaciones que quieran, que hagan lo que quieran. Está bien, el proceso lo permite. Y la ley lo haga. Pero con mucho cuidado por lo que viene. Repito, si no se hacen las cosas correctamente conforme a ley el día de hoy y se abren muchos escenarios de cara al 27 de enero, el riesgo político seguirá siendo alto aquí. El riesgo logístico más alto y el riesgo económico todavía mucho más alto. Esa es la situación que se nos viene de cara a lo que pueda ocurrir este día. Mientras nosotros estamos hablando, hay quienes están pensando, maquinando qué van a hacer, ¿no? Y es importante que quienes se consideran que ganaron correctamente, ¿no? O que están con los beneficios electorales de acuerdo al voto, pues protejan eso. Quienes tienen derecho a impugnar o que tienen derecho a disentir de lo que ha ocurrido, están en todo su derecho de poderlo hacer. Mientras tanto, Fernando y pueblo hondureño, se necesita disminuir la incertidumbre que tenemos. Ya no aguantamos más con esto. Que se termine el día de hoy lo que se tiene que hacer y evidentemente que iniciemos un proceso el siguiente año con gente calificada, adecuada, en los puestos adecuados y que se disminuya esa cantidad impresionante de instituciones que tenemos en el país que no hacen prácticamente nada o muy poco. Sí, doctor Omar García, sus comentarios antes de nuestra primera pausa comercial. Sí. Bien, yo no dije el 100%, ¿verdad? Hasta 70%, ¿verdad? Para que no quede en la mente de la gente que es utópico aspirar al 100%. Siempre va a haber un 70% le da gasolina a cualquier gobierno que quede cuando el 70% de la gente llega a votar. Estamos hablando del concepto de legitimidad, del concepto de legalidad. Y es algo muy importante también no perder de vista que debe de haber un cambio con respecto a las elecciones que nosotros estamos teniendo. Esto no sirve. Las elecciones nacen para que haya certidumbre de parte de los gobernados y los gobernantes. Porque fácilmente entonces el escenario sería considerar, bueno, no hay declaratoria, sí hay declaratoria. Si esa insurrección empieza a evolucionar en sedición y por último en subversión, entonces ya inició. Entonces aquí estamos ya ante una situación y si hay una subversión quedaría en guerra civil. Y si hay otro aspecto en función de un golpe de Estado militar de salvación para que no haya una guerra civil, pues.
Entonces, son aspectos que deben de considerarse en la mesa, en el análisis técnico con respecto a estas decisiones. Porque una cosa es las decisiones políticas y otra cosa son las decisiones técnicas en el ámbito político. Entonces acá debemos de pensar en este instante. ¿Y qué va a pasar después de esta declaratoria? Si seguimos, otra vez, Partido Libre, recuerden, de 100 personas, solo que fueron convocadas en Honduras para votar, solo 11 votaron por ustedes. Solo 11. Restemos 100 menos 11. Si la gente estaba deseosa de que ganara Libre, ¿por qué se quedó en la casa? Si la gente estaba deseosa de que votara, que ganara el Partido Nacional, ¿por qué se quedaron en casa? Y si la gente estaba deseosa de que quedara el Partido Liberal, ¿por qué se quedaron en casa? Es enorme. O sea, estamos teniendo una situación en la cual esos cambios a nivel eleccionario democrático deben de hacerse. Si no, aquí vamos a estar cayendo en decisiones ultraderechistas, ultraizquierdistas. Hay veces que me pongo a pensar cómo han quedado algunos países con pseudomonarquías, con comportamientos como los que estamos viendo, y estoy de acuerdo, lo de Nicaragua me parece que debe de ser un faro de cómo no se deberían de hacer las cosas en aspectos de democracia y de gobernanza, ¿no? Pero ahí está. Y recordemos el historial que ellos traen. Un pueblo sufrido, de sangre, de revoluciones. El caso de El Salvador no es de extrañar también. Vienen de un proceso de sangre, de revoluciones. Y aquí, pues, hace 100 años, pues, tuvimos la última guerra civil, 22.000 muertos. Entonces, elementos como, y un intervencionismo norteamericano muy fuerte, muy fuerte. Se vio así, inclusive, en una nave artillada norteamericana, se firmó ahí unos acuerdos para que no continuara la guerra civil. Siempre hemos tenido eso. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Porque las crisis políticas generan crisis económicas, y las crisis económicas generan crisis sociales, y las crisis sociales generan crisis otra vez políticas. Tener una democracia creíble y funcional es creíble que queden las personas por las cuales más votos recibió, pero debe ser funcional. ¿Cuál? Que disminuyan los pobres. Porque aquí estamos aprendiendo en Honduras que ser democrático es ser pobre. Y tenemos una enorme cantidad de pobreza. Es más, nos estamos acostumbrando a la pobreza en la nación más rica de recursos. Por eso es importante que los gobiernos que se instauren deben de llamar a personas con capacidades en función de que ayuden a salir del atolladero, a menos que el propósito sea continuar con esto. Si no me cabe la menor duda de que habrá una respuesta legal acerca de quién ganó. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos. La pregunta es, porque el proceso para mí ha dejado mucho que desear. Me gusta hacer análisis, los propósitos. ¿Cuál es el propósito para continuar en esto? ¿Cuál es el propósito de no hacer los cambios que está diciendo aquí el colega Luis León con respecto a cambios internos en el Congreso Nacional, con ese reglamento interno, o el marco jurídico regulatorio electoral? ¿Será que realmente todo esto sucedió para que realmente no lleguemos mejor a eso y continúen las cosas? ¿Cuál será el potencial que tiene esta situación con los llamados que van a asumir al poder? Porque tengo una minoría que va a asumir al poder, partidaria, y tiene en contra a una minoría todavía mayor que es una chincha, y que tanto va a contaminar a un pueblo, y en donde la chinche ha aprendido que lo más importante para poder tener éxito en estos 70 años, porque lo han tenido así, es llegar a mediatizar las cosas.
porque cuando usted lo tiene mediatizado, usted puede lograr propósitos, porque la gente queda en shock y no hay esa capacidad de análisis, ese potencial. Por tanto, la prioridad que deberá de tener el nuevo gobierno es de integración, de fortalecer más las relaciones con quien más nos conviene. Yo estoy de acuerdo en eso, pero debo decirlo acá. El Foro de Sao Paulo le daba órdenes al Partido Libre y el Partido Libre ahí. El Partido Nacional obedece el Foro de Madrid, lo obedece pies juntillas. Y el Partido Liberal estuvo teniendo acercamientos con el Foro de Washington o MAGA, como ahora se le conoce, o como ahorita que Netanyahu llegó para que el señor Trump intercediera por él para que el presidente de Israel lo indulte por lo pendiente que tiene Netanyahu en Israel, donde el centro de gravedad y de poder está cambiando, estoy de acuerdo, pero al final todo tiene que ver con procederes. Sí. ¿Cuál es el proceder de la gente que está en este proceso de democracia? ¿Realmente queremos salir de esta crisis o más bien de mantenerla? ¿No será que más bien hay una situación en la cual el no cambiar es parte del beneficio de pocos sobre muchos? Que yo lo estoy viendo de esa forma. ¿Por qué no podemos tener una nación democrática y republicana? ¿Qué nos conviene más con respecto a las elecciones de nuestras autoridades municipales, diputadiles y presidenciales? No voy a hablar del Parlamento Centroamericano porque hace falta mucho por hacer ahí. Pero sí necesitamos, ante el escenario que nos viene, para estos 4 años, el llamado de lo mejor moralmente, porque podemos traer inteligencia intelectual, hasta inteligencia emocional. Hay individuos que los señalan y les dicen así y tienen una inteligencia emocional que no se mutan. Necesitamos personas con inteligencia moral, porque al final la inteligencia moral es lo que va a ayudar para que se tomen decisiones con un proceder y un propósito que realmente ayude, porque no la estamos teniendo. Bueno, perfecto. Vamos a ir a una pausa. Al volver, se ha hablado mucho de quién debe de ser el presidente o qué partido debe presidir el Congreso Nacional. Hay expectativas de lo que pueda pasar hoy también en ese poder del Estado, porque se habla que Redondo va a convocar a una sesión. A los diputados ya están llegando, también los opositores de la bancada del Partido Nacional y también del Partido Liberal, porque se van a pronunciar en los bajos del Poder Legislativo. Esto y más al volver en el foro, la entrevista de Canal 11. Esperamos en el foro la entrevista a don Luis León sobre esto que se habla del próximo Congreso Nacional. Antes de que vayamos a la situación actual, Nasralla, ya diputados nasralistas también han salido diciendo de que es el Partido Liberal el que debe presidir el próximo Congreso Nacional, y los nacionalistas obviamente dicen que son ellos los que ganaron las elecciones, los que tendrán esta responsabilidad en el próximo gobierno. Fernando, yo escuché a un diputado reelecto liberal decir que el pueblo dijo de que debía gobernar la mitad del Partido Nacional y la mitad del Partido Liberal. Mira. Que el pueblo lo dijo en las urnas. El pueblo así quiso, dijo. Mitad uno, mitad... Eso no es cierto, hombre. El pueblo no ha dicho nada de eso. Mire, aquí el caos de los políticos es atribuirse la palabra del pueblo, ¿ah? El pueblo no dijo de que el Partido Liberal debe cogobernar con el Partido Nacional, ni dijo que si ganaba el Partido Liberal cogobernaría con los nacionalistas. El pueblo fue, votó y ganó el que sacó 3 votos más. Así fue. Y la verdad es que es triste ver que ni han sido acreditados y ya están peleando cargos. Eso, en función de lo que decía en el segmento anterior, a mí me hace ruido. Entonces sí, vamos a más de lo mismo.
Y preparando hojas de vida, Luis, perdón. Porque ya empiezo a ver que empiezan a circular en redes sociales hojas de vidas de gente que se está autopostulando ya para cargos. No, es una chabacanada. Y le voy a decir una cosa. A ver, aquí tenemos un montón de TikTokers que los metieron a candidatos a diputados porque eran relativamente famosos en redes y salieron electos diputados. Y ya se creen políticos consolidados. Ya creen de que deben estar en negociaciones y acuerdos y en la mesa. Y, a ver, ¿cuántos años llevo estudiando la política y no me considero un político? ¿Me entiende el punto? Y aquí, porque es famosa, porque el otro, y ya están en el Congreso, ya se creen políticos consolidados. Eso me hace pensar y me hace decir que el Congreso Nacional de la República se define a nivel de presidencia y su junta directiva con 65 votos. No es porque yo quiera, porque a mí me dé la gana. Escuché a los liberales decir de que el pueblo dijo que cogobernaran, mentira, no ha dicho que cogobiernen. También escuché liberales decir, ahora vamos por el Congreso Nacional, o sea... Pero esos son los narralistas, porque yo no he escuchado, porque en el Partido Liberal hay varias facciones, los narralistas, son los narralistas, he escuchado. Está bien dividido eso, pero ahora vamos por el Congreso y, o sea, no gané aquí, entonces tengo que ganar allá, y si no gano allá voy a ir para allá, pero algo tengo que ganar, o sea, de eso se trata. No, o sea, ¿para qué se quiere el poder? ¿Para qué quieren el poder? Y ahí es donde la desconfianza del pueblo, y lo digo porque yo soy pueblo, crece. O sea, ¿para qué la necedad de poder? ¿Cuál es la insistencia de poder? El próximo presidente del Congreso Nacional lo deberán escoger entre 128 diputados, con 65 votos mínimos, que ya lo vimos en 2021. Jorge Cálix tenía los votos y el que no tenía los votos es el presidente actual. Eso no se debe repetir esta vez. Aquí nadie puede imponer presidentes. Porque más allá de todo lo que hay que reformar, que mencionamos la ley, el autoritarismo que tiene el presidente del Congreso, tiene que tener cierto nivel de legalidad su nombramiento. Usted dice que no van a haber patadas en el pecho en esta... Pues si andan haciendo currículum y están diciendo nos toca a nosotros, yo creería que como es la víspera es la fiesta, ¿verdad? Yo creo que es un buen comentario ese. Entonces yo creo que sí van a querer imponer presidentes a la fuerza. Y aquí el tema es simple. Un presidente del Congreso Nacional, bajo el concepto real, no bajo cómo funciona en Honduras, porque en Honduras no es un negociador el presidente del Congreso, es un comprador. Es un especie de negociador financiero para comprar voluntades de sus diputados. Yo creo que es la necedad de muchos de llegar al Congreso a ver cuántos milloncitos les dan por algún voto. Pero le voy a decir una cosa. El presidente del Congreso, que ese nombre, debe ser la antítesis a lo que tenemos ahora mismo. Si vamos sobre el mismo camino de poner un presidente a patadas, que porque el pueblo me dijo, el pueblo no le ha dicho a nadie, hombre. El pueblo fue, votó, ganó Pedro, perdió Juan y se acabó, vamos. Tiene que haber un consenso dentro del Congreso para nombrar a ese presidente y esa junta directiva, y eso requiere cabildeo, diálogo, negociación y consolidación de acuerdos. Este presidente, yo no digo que debe ser nacionalista, se estila que el presidente del Congreso es afín al presidente de la República. El presidente de la República, nombrado por el Consejo Electoral, es Tito Fura. Entonces se estilaría que el presidente sea del Partido Nacional. He escuchado liberales decir que los pesos y contrapesos, ahora sí importan los contrapesos. Antes no importaban, ahora sí. Se quieren hacer contrapesos. Pero que lo definan los diputados. Que sea conforme a ley y que nadie venga a imponer en nombre del pueblo decisiones que le corresponden a la clase política. Lamento realmente que se esté empezando a hacer tanto ruido por los candidatos a diputados, porque todavía son candidatos a diputados, no han sido nombrados diputados, que ni siquiera se les ha dado su credencial de diputado electo y ya están peleando ese cargo. Es penoso.
Es vergonzoso, pero esperemos a ver, es que voy a estar insistiendo mucho en eso. Ahí vamos a ver de qué están hechos estos TikTokers. Ahí vamos a saber si realmente aprendieron algo de política o si solo van a ir a hacer, como dijo usted, Calix, una réplica de lo que hacían los abuelos y los papás. Aquí vamos a saber si realmente el pueblo escogió o se dejó embaucar de nuevo por esa plancha que vine, y lo dije muchas veces, es nociva, porque la plancha no mete calidad, mete cantidad, y por estar metiendo cantidades y dándole bancadas a partidos es que estamos como estamos. Partamos del hecho de que este Congreso tendrá retos muy grandes. Primero es cuál será su agenda de arranque. Derogar todo lo que hizo el Congreso Nacional anterior, reformarlo o proponer ideas nuevas. Por eso ocupamos un presidente pensante, que tenga cerebro, que tenga ideas, que tenga criterios, que entienda que no es lo mismo que conozca, porque yo puedo conocer al país como un país pobre, y no entiendo la pobreza, jamás voy a tomar decisiones para beneficiar al pobre. Entonces, que entienda realmente lo que hay que ir a hacerse. Entonces, extrapolémoslo. Lo decía Calix. Tito Fura tiene un gran reto. Un reto que sí estoy de acuerdo, Mar, integrar, pero a ver, definamos integrar en Honduras. Pepe Lobo le llamó gobierno de integración y lo que hizo fue darle chamba a los del Pino, a los de la DC, y eso no fue integración. Integración es sentar en una mesa a todos y decirles, bueno, señor, este es mi plan de gobierno, apóyenme. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Cómo empujamos la agenda conjunta en miras a un objetivo futuro? Eso es integrar. Y Tito Fura deberá integrar incluso a Libre. No puede gobernar si tiene una guerra con Libre. Hay que integrarlo en la mesa. ¿Cómo ayuda a Libre en el proceso? Entonces, ahí hay un esfuerzo grande que debe hacerse desde la macropolítica a nivel nacional. De ahí tendrá que verse el trabajo de los alcaldes. Y Juan Diego, que es el virtual ganador y que creo que ya el resultado no cambie, Juan Diego ser el alcalde, deberá hacer el mismo trabajo en el DC. El Pollo debe hacerlo en Cortés. Si Contreras cree que porque tuvo 86% de los votos a favor de él es el todopoderoso y que él va a hacer lo que quiere en San Pedro Sula, no funciona así. Ahí es donde viene la importancia, perdón Luis, de ponerle controles inclusive a los políticos. Exactamente. ¿No? Indistintamente de que tenga ese porcentaje de aprobación, precisamente para evitar situaciones que ya se le mencionan directamente a los alcaldes que tienden a reelegirse. Perdón que le haya quitado la palabra. No. Coincido totalmente con usted en eso, ¿verdad? Se la devuelvo para luego me la pase. Y concluyo aquí. El Congreso Nacional deberá ser elegido su presidente por mayoría de votos, no por capricho partidario. Si hay un capricho partidario aquí, de gente que dice, no, es que el pueblo dijo que nosotros gobernamos, insisto, el pueblo no le ha dicho a nadie que cogobierna. Y si quieren imponer presidentes del Congreso porque ya se ven con los beneficios de presidencia del Congreso, entiendan que el diputado más hábil es quien conseguirá los votos y a patadas no se va a resolver. Ahora, pensemos de que muy probablemente podamos tener 50 diputados nacionalistas, 40 diputados liberales, más o menos uno, todo va a depender de la declaratoria de hoy, y alrededor de 35 de Libre. Al final el Partido Liberal se convierte en una bisagra en el Congreso Nacional, sobre todo por las facciones, por las divisiones que se pueden generar. La lógica política dominante debería de ser que los liberales y los nacionalistas tomen decisiones por arriba de esas 65 personas que se requieren precisamente en el Congreso Nacional de la República. Y sí es fundamental, obviamente, que vayan alineado a las reformas que pretendería generar, por supuesto, el presidente electo. Eso yo creo que es muy importante. Partiendo de eso, es lógico que Libre tenga claro que si los liberales se llegaran a unir a los nacionalistas en el Congreso Nacional, los terminan liquidando en los próximos 4 años. Entonces el juego político, Luis, es precisamente evitar que muchos liberales empiecen a trabajar de la mano con los nacionalistas. Eso sería la lógica ahora, política. ¿cuáles liberales? ¿Cuáles? Ahí es donde viene el tema, ¿no? Obviamente aquellos que apuntan a la prosperidad, que creen en las libertades económicas, que quieren obviamente un país totalmente distinto,
o aquellos liberales que definitivamente mantienen cierto nivel de independencia y que creen que esas pueden ser las posturas más adecuadas para generar un proceso de transformación en el país. Los tenemos. Ese es el tema, que en el liberalismo hay al menos 3 facciones bien claras, pero muchos de ellos no comprenden la propia ideología liberal. Claramente muchos de ellos son liberales sociales, por eso tienen una vinculación relativamente clara y cierto nivel de afinidad con Libre. Los liberales clásicos, más orientados a pensar un poco centro-derecha, y los liberales libertarios, que también pueden haber algunos dentro del Congreso Nacional y que hayan sido elegidos. Y el otro tema, Luis, que aquí lo único en lo que no estoy, digamos, tan de acuerdo con usted, es precisamente el hecho de hacer señalamiento de TikTokers. Yo soy partidario de que la gente tiene todo el derecho a generar dinero con sus capacidades y sus competencias innatas o adquiridas. Ese es un principio básico, ¿no? Obviamente diríamos zapatero a tu zapato, ¿no? Que esa es otra cuestión. Puede ser que haya un TikToker que de pronto salga con un par de ideas relativamente buenas y haga cosas interesantes dentro del Congreso Nacional, que un tipo con doctorados, con postdoctorados o con muchas capacidades, que a veces son los al más menos, corruptos, no hace las cosas de manera correcta. Entonces, aquí es el tema, y aquí sí coincido con usted con la importancia de la moralidad en medio de todo esto. Y no es que nos vamos a dar golpes en el pecho en medio de todo esto, pero sí hay un marco ético que es necesario dentro de la política. En su momento hubo una institución que se llamaba CELADIC, Centro Latinoamericano de Desarrollo, Integración y Cooperación, estaba en Panamá. Estos tipos habían creado un modelo de desarrollo alternativo, de desarrollo humano alternativo. Y el principal eje, Omar, era la ética, muy alineado a lo que usted está mencionando. Ahora, ¿cómo trabajamos la ética en la política con la cultura histórica política que tenemos en el país? Ese es un reto enorme, sobre todo por las instituciones que tenemos y, reitero, por la falta de capacidades de mucha de la gente que llega precisamente a esos puestos. Si analizamos el dato de 2017 a 2022, se generó un incremento por arriba del 63% de empleados públicos. ¿Qué va a pasar con todos estos empleados? ¿No? ¿Realmente van a aumentar eficiencia? Volvemos al tema de la productividad. ¿O realmente tenemos que hacer una revisión clara y concreta de qué instituciones sirven y qué instituciones no? Y aquí es donde yo sí consideraría la importancia de generar al menos un ministerio de transformación del Estado que se encargue precisamente de achicar ese montón de instituciones que no sirven para nada. Pero al mismo tiempo, yo pensaría que se debe generar esos polos de desarrollo para que esa cantidad de gente que está acostumbrada a vivir del Estado, que están generando esos currículum, esas hojas de vida para ver si pueden quedar en el Estado, ¿no?, encuentren en su momento, una vez que salgan, un lugar donde ir a trabajar, que es muy difícil en este momento. Por eso es un proceso que en 4 años no se va a generar tan rápidamente, pero sí podemos mejorar la calidad de vida de 420,000 personas en Cortés y en Francisco Morazán si se aplican al menos 4 o 5 reformas estructurales. Lejos de las reformas electorales que Luis acaba de mencionar y que estamos de acuerdo totalmente en eso, hay reformas importantes de libertades económicas, de libre mercado, de, por supuesto, fiscalización, y ahí sí estamos de acuerdo, que son fundamentales para el país. Eso es lo que podría generar un proceso de cambio importante. Y solamente termino con esto, Fernando, porque Luis también hacía una petición que me parece muy interesante. Hablaba sobre el presidente electo. El presidente electo no va a hacer nada, no va a servir para nada, si no se rodea de gente competente que le ayude a ir hacia adelante. De gente que definitivamente pueda generar transparencia y, por supuesto, porque ese es un tema no menor, en un país donde se pierden 100,000 millones de lempiras por temas de corrupción e impunidad todos los años, la transparencia es fundamental. Y con el antecedente de su partido necesita ser... Todos los nacionalistas que están en este momento optando a cargos de elección y que obviamente algunos de ellos van a ser declarados el día de hoy en alcaldías, en diputaciones, tienen que tener claro el eje transversal de la transparencia, porque van a estar señalados. Y es lógico. Bueno, si ya están señalados desde ahora mismo. Claro, la gestión que se hizo 2017-2021 fue nefasta. ¿Ya? Y eso hay que ser muy claros.
Obviamente ese proceso electoral de 2017 fue altamente cuestionado. Entonces, el fuera Jo, que representó alrededor del 29,9% de la gente que fue a votar en 2021 y que generó la legitimidad para que la presidenta Castro fuera elegida presidenta de la República, que llegara con 63,1% de aprobación, legitimidad, porque ya fue legitimada, ¿no? Una cosa es la legitimidad y otra cosa es la capacidad y la competencia para gobernar, que claramente, aunque no hayan legitimado, se demostró que durante 3 años y medio, casi 4, no tenía las capacidades ni las competencias para poder gobernar. Que hubiese sido distinto si se hubiese rodeado de 2, 3, 4, 5 personas competentes que le hubiesen ayudado a tener una mejor gestión, desde planificación, que es una secretaría que definitivamente debe desaparecer, desde desarrollo económico, que era fundamental, desde el Banco Central y la política monetaria, fundamental. A menos que sí planifique. ¿Ya? Correcto. Sí, pero ahí el tema de la planificación debe ir alineada, Luis, en el tema de dejar sobre todo que el sector privado también pueda avanzar. Porque si usted hace intervencionismo estatal desde planificación estratégica, se come el país otra vez. Y este es el cuidado que deben de tener quienes van a llegar a gobernar. Y el último tema, Foro de Madrid, Foro de Sao Paulo, que hacía mención anteriormente Omar. ¿Por qué se hace uso de estos foros? Porque los partidos políticos en este país no han creado usinas de ideas, laboratorios de ideas. Estamos de acuerdo. Think tank. De acuerdo. Entonces, ante la carencia de ideas propias generadas por think tank institucionales o de partidos, usted tiene que buscar fuera quienes sí están pensando, a quienes les pagan por pensar, por vender las ideas y obviamente por posicionar esas ideas para transformar un país. Y esa es la importancia de aprovechar el Foro de Madrid y todos aquellos foros que realmente piensan en el desarrollo económico, buscando la prosperidad desde la libertad económica. Sí, doctor, ya le doy la palabra. Antes, vamos en vivo, ¿qué está pasando en el Congreso Nacional? Dariela Álvarez, adelante. Congreso Nacional. Mire, esto es de números y esto lo que nos lleva es a construir una gran concertación entre todos los partidos. Tolerancia y construir una agenda en favor del país. Así que este Congreso tiene una responsabilidad altísima. Hay que trabajar el próximo Congreso. Los días que dice la ley, de martes a jueves mínimo, tenemos que ser puntuales, hay que rendir cuentas, hay que construir una agenda en favor del país. Y eso solo lo vamos a construir entre todos los partidos políticos que integramos el Congreso. ¿Qué conocimiento tiene que trasciende que el presidente Luis Redondo? Bueno, mire, del tema del Congreso, estamos esperando la declaratoria hoy porque vamos a esperar cuántos diputados vamos oficialmente a tener cada partido. Y después ya en enero nos reunimos, por lo menos Partido Nacional, nuestra bancada, y determina y decide quién es la persona a la que el Partido Nacional le deposita la confianza para poder buscar los consensos con otros partidos. Así que no me quiero adelantar, serán los compañeros diputados y el Partido Nacional que determine a quién le van a dar ese voto de confianza para buscar la concertación con los demás partidos políticos. Lo cierto es que están esas negociaciones con los liberales para poder compartir ya sea la junta directiva o ceder la presidencia del Congreso Nacional con liberales. Mire, el diálogo ha sido permanente con líderes del Partido Liberal y eso ha sido los últimos años. No le hablo de 4, le estoy hablando de muchos años porque hemos sido los partidos históricos de Honduras, así que el diálogo tiene que prevalecer y vamos a continuar dialogando y se tiene que continuar dialogando. Y por Honduras creo que mandó un mensaje claro, ya no quiere pleito, ya no quiere división, quiere gobernabilidad, quiere que las instituciones den respuesta y eso lo tenemos que construir con el Partido Liberal. Yo no miro con otro partido, a Libre no lo miro queriendo acompañar el gobierno y queriendo acompañar las decisiones en favor del país. Así que eso tiene que ser así con el Partido Liberal, con el que tenemos que... ¿Tiene que ser del Partido Nacional entonces quien maneje el Congreso Nacional, el abogado? Bueno, si lo dice uno, cualquiera puede decir es que es cachureco y es el jefe de bancada y tiene que decir que es nacionalista, pero para la gobernabilidad en el país
sí se necesita que el presidente del Congreso sea del Partido Nacional. Hace 4 años, nosotros entre liberales y nacionalistas teníamos los votos para poner el presidente del Congreso. Hablamos los dos partidos y ¿sabe qué fue la conclusión hace 4 años? Que por la gobernabilidad del país tenía que ser libre que presidiera la junta directiva. ¿Y sabe a quién apoyamos? Al principal vocero de Mel Zelaya, que era la mano derecha de él, era Jorge Cali. Toda la directiva era de libre, se les apoyó, después ya los pleitos fueron internos, pero esa ha sido la actitud democrática del Partido Nacional. Le hemos dado el espacio, igual cuando el Partido Liberal ganó en sus elecciones, cuando el presidente Flores, cuando el presidente Reina, cuando el presidente Mel Zelaya, se les dio a su partido que presidieran el Congreso, así que esperamos tener la madurez entre todos, poder hacer concertación entre todos y tomar las decisiones a favor de todos. Se habla de que el mismo liberales, Tomás, considerando que tienen 49 del Partido Nacional. No, ojalá fuera con todo el Partido Liberal, no con 16, sino que se pudiera contar con los 41 del Partido Liberal, el Partido Nacional, con los partidos emergentes y así una decisión sea sólida, pero el diálogo después de esta declaratoria pues ya se va a iniciar oficialmente con los partidos políticos que vamos a integrar. El tratado de extradición se habla que el mismo día que Papi tome posesión se reanuda, se extiende nuevamente con Estados Unidos y de aquí el Congreso. Ese es un compromiso de Papi. Reanudar la extradición. Recordemos que Libre había denunciado el tratado de extradición porque no quieren que extraditen gente cercana, me imagino, al gobierno de Libertad y Refundación. Ellos no querían que continuara, pero ganó el presidente Trump y no tuvieron más opción que decir, vamos a ampliar un año más hasta el 27 de enero del 2026 y que le toque al nuevo gobierno, eso fue lo que dijo Libre, que le toque al nuevo gobierno decidir si amplía o no. Papi, el primer día de su mandato, es una de las primeras decisiones que va a tomar, ampliar el tratado de extradición. Como puede escuchar Fernando Arteaga a los panelistas, las declaraciones del jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, ya que este martes han sido convocados tanto diputados del Partido Nacional, asimismo diputados del Partido Liberal. Por los momentos están llegando poco a poco los diputados de las diferentes bancadas. Se espera que en el transcurso de la mañana lleguen. Asimismo, se estima que a las 9 se esté realizando una convocatoria, una conferencia de prensa por parte del Partido Liberal. Como escucharon las declaraciones de Tomás Zambrano referente a todo lo que está sucediendo en este proceso electoral y a la declaratoria. Asimismo han señalado que estarán presentes aquí en los bajos del Congreso sin hora definitiva, puede ser hasta la tarde, hasta la noche e incluso hasta el día de mañana. Así que con este contacto y esta información vamos a una breve pausa. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, doctor Omar García, sus valoraciones al respecto sobre esta situación en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es donde se hacen los cambios en un país como Honduras. Fuera de ahí no se pueden hacer cambio alguno. Puede un presidente tal vez disminuir la cantidad de secretarías, puede aumentarlas o dejar igual. Pero donde realmente se establecen los cambios es en el Congreso Nacional. Cualquiera puede gobernar un barco, cualquiera, pero solo un líder establece ruta. El problema es si en el Congreso Nacional hay líderes. Por ejemplo, ¿verdad? Mejor que dentro de 4 años digan, se equivocó. Pero a mí no me extrañaría ver en el Congreso Nacional a Mel Zelaya. No me extrañaría ver en el Congreso Nacional, estoy hablando de este Congreso Nacional 2026-2030, a Juan Orlando. Jorge Calix. Eso será la medida cualitativa, si realmente esto va a cambiar. Si esto realmente va a ser una continuidad de lo que estamos viendo, ¿no? Mucho hay que negociar con el Congreso Nacional para que los pecados que se han hecho no se paguen. Al señor Juan Diego recuerde 450. Eso lo va a estar siguiendo hasta la última hora de su entrega. Aquí no podemos olvidar, señor Tito Afura, las pastillas
de almidón, los hospitales chatarra. Todas aquellas acusaciones que se dieron en función de corrupción. Porque podemos tener a alguien, y este es un dicho mío, el mejor cirujano estrella del hospital confiesa canibalismo. ¿Cómo? El mejor cirujano del hospital confiesa canibalismo. Cuando decimos, él es una persona muy preparada, pero tiene esto. Eso es lo que nos está dando mucho pesar para las siguientes generaciones. Al Partido Libre, su nepotismo, sus corrupciones sobre Sedesol, la gente de Corium, tantas situaciones de proyectos faraónicos que no sirvieron para nada, aumentos enormes de presupuesto que nunca se gastaron como debieron de ser, en donde debería de ser. A los liberales, que han estado esperando todo este tiempo para volver según ellos al poder, no lo lograron, pero han estado en el Congreso y han estado haciendo cogobierno. Y han estado haciendo y tomando decisiones que al final ha sido látigo para la espalda de nosotros. Ustedes piensan que por haber asumido el gobierno no los va a alcanzar ese tsunami social planetario que se está gestando en el planeta, valga la redundancia, como es One Piece, que lo estoy viendo en Honduras y lo estoy advirtiendo a varios connotados. Eso ya llegó. Y si ustedes se equivocan y no nos dan un buen gobierno, no va a ser por una gestión de Libre que van a quitar el gobierno que quede. Será por ineficiencia, será por corrupción confesa, será por corrupción asolapada o por cinismo y no querer ver los errores. Por eso es importante lo que hoy se ha dicho en este panel. El presidente Tito Afura necesita tomar decisiones para cambiar el rumbo que llevamos. Este rumbo no nos lleva a desarrollo, así como vamos, nos lleva a confrontación y no va a ser nada halagüeño. Y no nos van a salvar los gringos ni tampoco los cubanos. Será una situación muy interna nuestra. Aquí tenemos que tomar las decisiones adecuadas. Si la administración Trump continúa con su estrategia muy propia de aranceles, entonces nosotros, aranceles iguales o menores, en pocos puntos, pero es necesario establecer lo que es el mercado común centroamericano y ahí bajar todos los aranceles nosotros y ver cómo podemos negociar con Guatemala, con El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, por el Commonwealth y, ¿por qué no?, República Dominicana. Haríamos una excelente estrategia. Señora Fura, usted necesita dentro de su programa las 3D, políticas públicas que sean en desarrollo, en defensa y diplomacia. Pues lo que se está gestando en el Caribe tendrá un efecto dominó social que tocará el tema de defensa y también de seguridad. Ya es tiempo entonces que podamos estar claros que estos 4 años no van a ser fáciles. La presión para dolarizar la economía hondureña se va a sentir fuerte. La presión para olvidarnos de los proyectos de apoyo norteamericano que siempre se han tenido en algunas cosas, varias décadas, en contraproposición a los proyectos de desarrollo que tiene China continental. 94 proyectos de desarrollo de infraestructura tiene China continental en todo lo que es Centroamérica. Y a nosotros, Estados Unidos, si usted nos dice de que debemos de tomar decisiones en función de migración, de ayudarle en la migración, pero no en infraestructura, no en desarrollo, no en tecnología, ¿cómo quieren que tengamos un acercamiento con ustedes? Pues puede beneficiar a algunos las relaciones comerciales,
pero necesitamos desarrollo económico integral que llegue a los bolsillos, en los barrios, en colonias, en playas y en montañas, la relación comercial con los Estados Unidos. Por eso es importante lo que ha estado diciendo el señor Tito Afura cuando se le pregunta acerca de cómo serán esas relaciones con los Estados Unidos y también con China continental. Llevémosle ojo, creo que ha tenido unas posiciones muy nacionalistas. Y cierro con esto. El Partido Nacional es un partido nacionalista. Su visión debe de ser nacional, territorial. No es un partido a favor de extranjeros. Es nacional y por eso se llama nacional. Y va a tomar decisiones nacionales en favor de su pueblo. Y debe llamar a la nación para poder entonces conjuntar el desarrollo y que quede atrás esto que hemos tenido, que ha sido una pesadilla horrible. Que quede atrás el atrás y que podamos tener un desarrollo es mi mejor deseo para estos 4 años. Y saludo a la administración Afura y exigiremos desde acá en los medios de comunicación lo que haga bien lo vamos a exaltar y lo que debe mejorar lo vamos a señalizar como lo hicimos con las anteriores administraciones. Muchas gracias. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Luis León, también un mensaje de conclusión. Gracias por la invitación. Desearle un feliz año nuevo, mejor dicho, feliz 31 al pueblo hondureño y que 2026 nos traiga oportunidades, no conflictos. Eso es lo que queremos todos, realmente, salir adelante. Y al Consejo Nacional Electoral, yo creo en el trabajo que han hecho los consejeros, con sus bemoles, con sus crisis, con sus problemas. Esperemos la declaratoria el día de hoy y que mañana podamos tener una fiesta tranquila, iniciar pasado mañana un nuevo año esperando mejores futuros para Honduras. Gracias. ¿Sí cree que se va a dar hoy entonces? Tiene que darse hoy, es que tiene. No hay, posiblemente en la noche. No hay margen de error, puede ser a las 11:58 de la noche, pero tiene que ser hoy. Sí. Bueno, gracias, licenciado Calix, también por habernos acompañado. Un mensaje también a la población hondureña. Muchísimas gracias. Paso a paso, pero paso a paso firme, se puede construir una mejor nación. Definitivamente necesitamos romper todo este ciclo de improvisación que hemos tenido cada 4 años y generar un gobierno de transición eficiente para que evidentemente podamos hacer las cosas mejor. La historia demuestra y denota decadencia institucional, debemos de cambiar obviamente todo esto, reducir ese montón de instituciones que prácticamente no sirven para mucho. Y luego el tema económico es fundamental, reitero, acá podemos hablar de mucho riesgo político, pero al final termina impactando en lo logístico y en lo económico. Y en este sentido necesitamos avanzar para alcanzar la prosperidad que el país requiere. 44 indicadores de libertad económica pueden ser el punto de inflexión para el despegue que necesita Honduras. Sí, hay que ver qué pasa también, Luis, en el Congreso hoy. En el Congreso no puede pasar nada. El presidente Luis Redondo no tiene atribuciones de aceptar o no aceptar una declaratoria. No hay ningún contexto de ley que diga que él debe decir que la declaratoria es correcta o no. La ley electoral es clara, se le notifica a los poderes, esto pasó, dense cuenta. Si no hay declaratoria a las 11:59, ahí sí, el Congreso Nacional tiene la atribución constitucional de desarrollar el proceso de conteo ellos, pero sin ánimo de robar más tiempo. No es que los 128 diputados se vuelven expertos electorales. Hay que montar un sistema de transmisión, un sistema de conteo y divulgación. Hay que armar juntas de verificación. O sea, básicamente lo que el CNE tenía que hacer, lo tiene que hacer el Congreso. Y hasta donde yo sé, los 128 diputados son diputados, no expertos electorales. Así que esta gente tendrá que llamar a los técnicos de sus partidos, a los miembros de mesas de sus partidos, definir por mayoría calificada el procedimiento y en ese sentido entraríamos a una etapa nunca antes vista en Honduras, pero creo que el CNE nos ahorrará ese dolor de cabeza. Sí, gracias Carlos Calix, Luis León, doctor Omar García por habernos acompañado en el foro de entrevista y gracias por supuesto al pueblo hondureño por siempre estar en sintonía de Canal 11. Que tengan un feliz día.
Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.